Janet Collado, hablando un poquito de esta importancia que tiene el saber leer bien, la lectura veloz, importante conseguir estos pasos si nosotros usamos buenos métodos, por supuesto con los consejos de los especialistas. Janet, sí que estábamos detallando un poquito de cuánto hacerles leer a los chicos. Les debemos decir, por ejemplo, lee un libro, lee una página diaria, ¿cuánto deben leer para ir cimentando estos buenos hábitos? A mí me parece lo más importante es aprender a dosificar el tipo de lectura que se les va a hacer. Por ejemplo, los días lunes se les puede exigir que hagan lectura informativa. Nosotros, por ejemplo, les incentivamos mucho a la lectura aconsejándoles que lean chistes, ¿ya? Por ejemplo, lectura recreativa, ¿no? Por ejemplo, les podríamos decir, hoy día lunes vas a leer todo lo que es lectura informativa. El día martes, lectura recreativa. El día miércoles que haga una media horita de lectura de cultura general, ¿ya? Otro día lectura de estudio, ya otro día una lectura complementaria, etcétera, ¿no? Entonces con una media hora es suficiente para que nuestros hijos, tampoco decirles tienes que leer 2 horas porque se van a cansar, y es muy importante el tipo de lectura que le dé. Por ejemplo, a mí me dio muy buenos resultados con mi hijo, ¿no? Por ejemplo, decirle que él lea permanentemente la vida de todos los futbolistas. ¿Ya? A él le gusta el fútbol y lo motivaste, mira. Entonces, por ejemplo, comprarle todo, y todos los días me decía, y hoy día, ¿de quién me has traído? El libro de quién me has traído. Entonces, pero está bien, que no solamente que está bien que lea, pero que también lea otro tipo de lectura. Por ejemplo, otro día, por ejemplo, podemos traerle una lectura sobre las plantas, ¿no? Y buscar que le apasione un tema para que él quiera, esté esperando, cuando uno esté de llegada, esté esperando la información que le vaya a dar. Y por ejemplo, los chistes. Hay unos cuentos, los cuentos también, muy graciosos, que de repente ellos les va a dar mucho agrado leerlos. Entonces hay que dosificarles en forma permanente una media hora, unos 40 minutos, pero con diferentes tipos de lectura. Y si esas lecturas van a estar más identificadas con los gustos de su hijo, mucho mejor. Ahí vamos a tener esa motivación que ha dado la clave, Yanecita, que está justamente en esas nuevas formas de querer aprender estos métodos de estudio. La lectura tiene que ser también diferenciada entre niños, pequeños, adolescentes y un poco más grandes, ¿verdad? La lectura tiene edades. Claro, cada edad, por ejemplo, a la edad de un niño más les provoca leer chistes, leer la vida de sus artistas. A nivel de adolescentes, por ejemplo, la vida de sus artistas, ¿no? La vida de, por ejemplo, películas, obras literarias, para que de repente no solamente quieran leerlas, sino también de repente darle rienda suelta a su imaginación y poder hacer volar su imaginación y producir sus propias novelas, ¿no? Y a un ejecutivo, por ejemplo, dale lectura informativa, dale lectura, por ejemplo, de más técnica, revistas especialistas, que cada uno en su rama, ¿no? Podría tener y tal vez especializarse un poco más. Estos conocimientos siempre nos van a llevar a una superación personal. Y vamos también a eso, conversando un poquito con Janet, y de ver lo productivo que es leer y tener esa información en nuestro propio cerebro, ¿no? Nos da mucha seguridad, nos afianza la autoestima. Claro, porque no solamente nos va a afianzar la autoestima, sino lo que más nos va a dar una seguridad absoluta para nosotros hablar, ¿no? Por ejemplo, a mí me dicen mucho, ¿cómo debo hacer para ser un buen orador? Simplemente le digo yo, no solamente es ser un buen orador, modular bien la voz, modular bien la boca, modular todo el sistema fonador, sino lo más importante es lo que vas a decir. Por ejemplo, un graduando va a decir, prepárenme para que yo haga una buena exposición. Digo, en primer lugar tienes que saber dominar tu tema, tienes que tener conocer al 100%, y cuando lo vas a conocer al 100%, eso te da una fluidez absoluta, eso te da gesticulación, te da movimientos corporales, movimientos gestuales, te da seguridad, te da altibajos, te da mímica, te da todo lo que necesita un buen orador. Entonces, lo más importante para poder ser un buen orador, por ejemplo, es simplemente dominar tu tema. Y cuando uno domina, conoce y sabe, tiene seguridad para hablar, estimula tu ego, y lo que es más importante, das a conocer lo que el cerebro sabe.
¿De qué serviría también acumular un montón de información? Estar muy bien leídos, tener todo, si no lo vamos a poder leer. Por ejemplo, un universitario, un escolar, simplemente puede tener mucho en su cerebro, pero ¿cómo va a botar toda esa información que tiene acumulada en su cerebro? Por la boca simplemente. Y para eso tiene que tener técnicas de buena oratoria. Pero la buena oratoria va de la mano absoluta con un buen método de estudio, con un buen grado de retención, con un buen grado de concentración. Yo no entiendo, por ejemplo, a quien enseña oratoria pura sin hacer todo este circuito de recepción, fijación y finalmente expresión. ¿O de qué serviría un buen estudiante con un buen grado de expresión, con un buen grado de recepción, con un buen grado de fijación, si tiene una expresión escrita terrible, una mala ortografía, una buena letra, ¿no? Entonces un primer puesto tiene que estar preparado, sus ojitos, su cerebro, su oído, su mano, su boca, para que pueda tener éxito. La posición, definitivamente es la posición. Por ejemplo, nosotros en casa debemos adecuarles un ambiente especial para que aprendan a estudiar, que tenga un horario, unas frases motivadoras, eso es importantísimo. Cecilita, por ejemplo, que se les diga que se vayan poniendo frases textualizando su ambiente en la casa. Por ejemplo, tú eres el mejor, a ti nadie te gana, cada vez me siento más, en donde ellos, a fuerza de leer la teoría socrática, ¿no?, que permanentemente van leyéndolo, hasta que ellos se autosugestionan. Y eso es muy importante que las mamás tengamos presentes en forma permanente hacerlo. Y no solo, pero nosotros lo que permanentemente les decimos: tú eres un flojo, tú eres un ocioso, eres igual de la familia del papá, tú que te pareces a no sé quién, a mi familia no te pareces. Todo, solamente estamos resaltando la parte negativa de nuestros hijos. ¿Cómo no te pareces al mayor? Con el mayor no tengo problemas, en cambio contigo, tú que siempre me has traído mal. Entonces lo único que ellos hacen es están autosugestionando, pero en forma negativa. Hagamos lo otro, sugestionémonos, pero en forma positiva, ¿ya? Oye, hijito, ¿cómo estás cambiando? ¿Qué ordenadito estás? Mami, pero no, pero estás mejorando. Ayer fuiste un poco menos desordenado, ¿no? Hoy día te veo más. Esto es algo muy importante que yo quiero dejar en cada uno de los hogares de ustedes. Ahora, por ejemplo, para poder mejorar la concentración en sus hijos, es que terminen de tomar desayuno, almuercen y cenen toda la hora que se disponga para eso. Generalmente, nuestros hijos, empezamos a almorzar todos, pero uno de ellos almuerza muy rápido, termina de almorzar y se retira. No es así. Nosotros tenemos que poner una norma en la casa. Por favor, el momento de almorzar, todos vamos a sentarnos iguales y todos vamos a terminar iguales. No porque tú comiste más rápido o porque estuviste más apurado vas a retirarte. Es desde el más chiquitito, tiene que aprender que tiene que esperar al grande que termine, o el grande también tiene que saber esperar al chiquitito. Eso es disciplina, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Por qué nosotros no acostumbramos a nuestros hijos, señoras, por favor, a que simplemente nosotros terminamos de tomar desayuno y listo, arreglemos, dejemos la mesa? ¿Por qué tenemos que dejar la mesa tal y como la terminamos de desayunar? ¿Por qué no juntamos todo, hacemos? Y tiene la obligación, tenemos que poner normas en la casa. Tener la obligación de repente de que cada quien, por ejemplo, alguien vino, se sirvió un refresco y dejó el vaso allí. No, hay que llevarlo, enjuagarlo, limpiarlo y ya de una vez ponerlo para que otra persona venga y lo use, ¿no? Porque nuestros hijos tienen que acostumbrarse a ser ordenados, a ser limpios, a lavarse las manos. Son normas de higiene, son normas de conducta que van muy de la mano con el estudio, ¿ya? Porque si usted, por ejemplo, va donde su tutora y le dice a su hijo, y le dice que su hijo es distraído, entonces usted dice, pero por favor, le falta motivación seguramente en clase, pero también le falta disciplina en casa. ¿Por qué? Pues está entrando y entonces si la pelota la dejó por ahí. No, la pelota tiene que quedarse, tiene que quedar en su sitio, tiene que lavarse las manos, tiene que dejar la toalla totalmente doblada
en donde de donde la sacó y la hacer uniforme. Pues son normas que nos es. van a ir disciplinando para una vida precisamente ordenada y para tener esos métodos de estudio que se van a aplicar más adelante y que van a ser los grandes hombres más adelante, ¿no? Esos grandes profesionales que precisamente tuvieron esas pautas en sus métodos de estudio. Yanesita, muchísimas gracias, como siempre nos traes estos consejos especiales. No se olviden a hacer tender las camas, a recoger la mesa, a participar de esos horarios, consejos que los hemos aprendido de Janet Collado, este especialista en estos métodos de estudios, que realmente nos deja con esas antenitas abiertas y con deseos de conocer un poquito más sobre estos métodos de estudio. Gracias, Yanecita. Hacemos una pausa, amigos, regresamos. No se olviden, para las personas interesadas en estos métodos de estudio, nuestros amigos de Codelta ya se cambiaron de local, ahora están en Sucre 202. Pueden también comunicarse a un teléfono, Yanecita. Sí, muchísimas gracias. Estamos en el teléfono 23-66-68 para lo que ustedes quieran, cualquier consulta abierta, y nosotros estamos para servirlos. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, regresamos.